Hola, ¿qué tal amigos? Soy el gran maestro José González y es un verdadero placer tenerlos aquí. Hoy vamos a seguir con los vídeos dedicados a la defensa siciliana clásica con negras. Hemos visto cómo enfrentar el ataque inglés, el Fischer-Zocin, las líneas con alfile 2 y hoy le toca al ataque Velimirovich, uno de los sistemas de ataque más peligrosos que realmente nos hacen echar mano de ingenio para quitarle un poco de veneno, porque en realidad es un ataque muy peligroso, como veremos en la siguiente partida. Pero antes de proceder, quiero invitarles a suscribirse al canal, aquellos que no lo hayan hecho todavía, a activar las notificaciones para ser los primeros en recibir los vídeos que voy colocando semana a semana. Y bueno, pues agradecerles por su tiempo y por la atención que le prestan a estos vídeos que vamos subiendo semana a semana. Bueno, ahora sin más preámbulo, vamos a ver ¿qué es el ataque Velimirovich? Para ello elegí una breve partida para darnos cuenta cuál es el peligro, qué es lo que quiere hacer blanco. Y bueno, esta partida es una partida entre Ikonikov contra Nicoladis. Vamos a ver cómo fue. Estamos en un estudio creado en Lichess, que ustedes podrán después ver. Lo voy a dejar la dirección en los comentarios al vídeo. C5, E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6. Ahí están las jugadas principales de la clásica. Ahora alfil C4, E6, alfil E3, alfil E7 y dama E2. Esto caracteriza el ataque Velimirovich. Las blancas se preparan para enrocarse largo, ubican la dama de tal manera que apoya G4 y también deja libre la columna D, para que la torre de alguna manera presione a la dama negra. Entonces la partida continúa con A6, enroque, dama C7, alfil B3 y enroque. Esto es lo normal, las negras simplemente apartan la dama de la columna, se enrocan poniendo el rey en seguridad y se preparan para crear un contrajuego en el flanco de dama. El problema es que el ataque blanco del flanco de rey va muy rápido. Hacen torre HG1, caballo D7, G4, caballo C5, las negras, bueno, reubican este caballo para ir a presionar el alfil de B3, todo muy natural, pero en realidad ya aquí las blancas ya cuentan con varias ideas interesantes. La partida continuó con G5, pero era realmente interesante caballo F5. Es típico en el Velimirovich, estos saltos entregando material son de lo más habituales. Después de peón por F5, las blancas tienen la torre atacando al rey, y la dama va a poder venir rápidamente, seguido de doblar torres muchas veces, por no mencionar que también caballo D5 está ahí en cualquier momento, y el peón de F pues es tremendo también. Eso hubiese sido súper peligroso, pero bueno, las blancas continuaron con G5, B5, dama H5. Esto es lo que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia, que las blancas quieren jugar torre G3, torre H3, caballo por D4, alfil por D4, caballo por B3, eliminan el peligroso alfil de casillas blancas, pero claro, el otro alfil es tremendo y no se le puede neutralizar porque E5 viene caballo D5. Entonces, bueno, primero que nada las negras intentan expulsar al caballo para después quizá jugar E5, nada más que aquí ya se encuentran con una desagradable sorpresa, que es alfil F6. También valía alfil torre D3, también torre D3 era suficientemente desagradable, peón por C3 y torre H3. Torre H3, C por B2, rey B1 y si H6 para intentar evitar el mate, alfil por G7. Y el ataque es demoledor. Sí, bueno, la partida continuó con alfil F6, que es para que no haya E5 y amenaza ni más ni menos que dama H6. Si ahora continuó con torre 8, si B por C3, pues venía la sorprendente y ganadora dama H6. No se puede hacer peón por H6 por peón por H6 mate. Y si peón por F6, peón por F6. Lo mismo alfil por F6. Comemos de peón y es mate en G7 a la que sigue, ¿no? Bueno, después de que se le acaben los jaques al negro. Sí, entonces, bueno, la partida ya continuó con torre E8, torre D3, dama A5, torre H3, en los planes típicos. Y la entrada en H7 va a ser devastadora. H6, dama por H6 y las negras se rindieron, en vista que si continuaban con G por H6, el blanco tranquilamente hacía torre por H6, amenazando torre H8. Y bueno, esto no hay remedio, si alfil por, peón por y mate
a la que sigue y torre H8 mat. Como ven, es realmente peligroso, tenemos que ser muy precisos. Y bueno, el primer consejo y básicamente la línea general va a ser: no te enroques, intenta ir creando contrajuego en el flanco de dama sin enrocarte. Y bueno, para ello hay varias maneras de intentarlo. Para hacer esta idea hay varias maneras. Vamos a comenzar con una experimental, una que no es prácticamente reconocida, pero que tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo son las jugadas después de caballo C6, ya estamos en la posición de la clásica, alfil C4, E6, alfil E3. Este es el orden habitual, también se puede hacer alfil B3, nada más que alfil E3 se considera un poquito más precisa. Entonces alfil E3, alfil D7, esa es la que es un tanto experimental. Normalmente las negras suelen hacer A6, dama E2, dama C7, enroque, y aquí hay dos líneas muy populares, una es alfil E7 y la otra es caballo A5. ¿Sí? Son muy parecidas en realidad. Después de alfil E7, alfil B3, caballo A5 es algo muy, muy parecido, y después sigue B5. Las negras siguen esta idea de no enrocarse, no, al menos por el momento, para ir creando un contrajuego en el flanco de dama y que el ataque de las blancas no sea tan duro en el flanco de rey. Obviamente tiene un defecto, que el rey al estar en el centro pues puede desatar sacrificios blancos para intentar abrir, pero eso lo veremos en la siguiente sección. Para empezar vamos a dedicarle un momento al alfil D7, que es un tanto, bueno, extraña pero interesante. Bueno, la primera idea es que si las blancas juegan dama E2, continuamos con torre C8. Muy natural, ponemos la torre en la columna semiabierta, y si ahora se enrocan, que es lo que suelen hacer, pues ahora resulta que tenemos caballo E5. Continúa alfil D3 o alfil B3. Alfil B3 es peor, es claramente un error, porque entonces hacemos torre por C3, peón por C3 y caballo por E4. Enseguida estamos golpeando C3, hemos debilitado la situación del rey blanco, y vendremos con jugadas como D5, alfil A3. Tenemos mucha, pero mucha iniciativa. Por ejemplo, alfil D2, que es más o menos normal para defender este punto. Sigue D5, F3, alfil A3, rey B1, caballo por D2, torre por D2 y dama C7, golpeando C3, preparando el enroque. Y no importa la calidad, aquí realmente lo que importa es la debilidad del rey blanco. Tenemos un peón a cambio de la calidad además, o sea, materialmente no estamos tan mal. Y bueno, es que realmente va a ser muy difícil aguantar. Por ejemplo, caballo B5 con intención de simplificar, hacemos alfil por B5, dama por B5 y caballo C6. Y cierto, se ha simplificado, pero quedan los alfiles de distinto color, que es un factor de ataque importante, y nuestra compensación por la calidad es enorme. Así que esto sería genial. Después de caballo E5, las blancas también podrían retroceder a D3. Este es mejor, porque así cubren el peón de E4. Aquí de todas maneras me gusta el sacrificio torre por C3. No vamos a obtener un peón a cambio de la calidad, pero sí que vamos a debilitar al rey blanco. B por C3 y D5. D5 tiene la intención de venir con el alfil A3 rápidamente, también de golpear el centro blanco. Después de peón por E4, caballo por D5, estamos golpeando en C3, alfil D2, dama A5, rey B1 y alfil E7. Esta es una línea experimental, no se ha jugado. Esto podría ser una novedad interesante. Y creo que las negras tienen buena compensación. Aquí habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizarlo bien. Yo he visto un poquito la superficie con el módulo y da igualdad, con lo cual a mí me gusta bastante. Obviamente no se puede capturar en E5 porque hay caballo por C3 y ganamos la dama. Sí, esto sería un detalle importante. Y bueno, así como este detalle hay muchos otros, pero tenemos un juego bastante interesante. Por ejemplo, contra C4 podríamos hacer tanto caballo C3 como caballo B4. Estamos intentando entrar en A2. Sí, y bueno, está allí la presión en C3. En cualquier momento podríamos llegar a capturar y también nos queremos enrocar. Entonces, bueno, es una posición bastante jugable. Sacrificamos calidad, pero puede ser. Y en vez de dama E2, nos podrían intentar hacer F4. Y entonces de nuevo tenemos algo que vimos en el vídeo del Socin, que es D5, el golpe D5 cuando no nos juegan con el alfil en B3 y nos hacen F4. Y es muy efectivo porque si peón por peón, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5 y dama jaque, ganamos pieza. Sí, bueno, esto es
Una línea experimental, alfil D7, puede ser que sea interesante, pero hay que analizarla más. Bueno, pues ya me voy a la línea principal, que esta sí es realmente compleja y muy teórica. Esto es después de... llegamos a E6, alfil C4, si alfil E3, ahora alfil E7, puede ser un orden de jugadas, dama E2. Este orden de jugadas nos va bien porque, por ejemplo, si se enrocan, podemos volver a las líneas normales del Socin. Eso es bastante agradable para que no nos saquen del repertorio del Socin. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos alfil E7 y cuando las blancas ya se decantan por dama E2, entonces hacemos A6, alfil B3, dama C7, enroque y caballo A5. ¿Sí? Vamos directamente a comenzar con el juego en el flanco y no nos enrocamos, ¿sí? Para que no sean tan fuertes los ataques. Nos hacen G4 de cualquier manera, B5, G5, esto es lo más normal. Y ahora hay que capturar en B3. Es el momento de capturar en B3 porque si jugásemos caballo D7 nos juegan alfil por B3. Por E6, perdón. Y esto puede ser muy desagradable. Peón por E6, caballo por E6. Y bueno, está atacando la dama, está entrando aquí, el otro caballo entrará. Es muy desagradable, ¿no? Esto es mejor evitarlo. Por lo tanto hay que jugar caballo por B3, A por B3, caballo D7. Y esta es una posición interesante, ¿no? De aquí hay muchísimas partidas. Y la continuación principal, curiosamente, es caballo F5, este sacrificio. Existen otras jugadas, quizá H4 sea también crítica. O F4. F4 también se ha jugado, pero F4 no es muy afortunada. Después de F4, hacemos B4, caballo A4 y alfil B7. Aprovechamos para venir a golpear rápidamente el peón y el caballo en A4 no quedar demasiado bien. Una continuación podría ser alfil F2. Y entonces hacemos caballo C5 golpeando de nuevo. Y curiosamente no nos pueden cambiar porque si caballo por C5, peón por C5, estamos entrando en F4 y luego capturando en E4. Y vamos bastante bien. Esto es básicamente la idea de jugar muy pronto B5. Primero eliminamos el alfil. Y después intentamos jugar B4 y alfil B7 ganando tiempo contra el centro blanco. Vamos a ver qué pasa con el sacrificio. El sacrificio... es curioso porque yo hace años leí en el libro de Fuego en el Tablero de Alexei Shirov que él consideraba que había una tendencia en el Emirovich a que fuera tablas. Y yo en su momento pues me quedé bastante sorprendido porque dije, es súper agudo. Después entendí que quizá habría muchas líneas con perpetuo o cosas similares. Y esta línea de caballo F5 es una de ellas en las que puede haber muchas tablas. Vamos a ver por qué. Después de peón por F5, caballo D5, dama D8, E por F5, hacemos alfil B7. Ahora las blancas tienen una compensación muy importante por la pieza entregada. Obviamente su caballo es durísimo, nos está molestando en E7. Y aunque lo eliminemos, la presión que van a desarrollar sus torres y sus piezas contra nuestro rey es enorme. Siempre cuentan con un F6 también. Sí, entonces aquí la mejor jugada es F6. También se ha jugado, por ejemplo, se ha jugado torre HG1. Después de torre HG1, continuamos con alfil por D5, torre por D5 y nos enrocamos. Ya vamos a devolver la pieza en caso de F6. Caballo por F6, peón por F6 y alfil por F6. Esta sería la idea, no aferrarnos al material. Y el alfil viene muy bien para proteger el rey. Y bueno, el rey blanco también podría llegar a estar débil en un momento dado, haciendo torre C8, dama C7, no sé si dama A5 también. Y en general tenemos una posición bastante razonable, se está simplificando, y el alfil de F6 nos ayuda mucho. Entonces estamos dispuestos a devolver el material en estas condiciones porque nuestro rey ya estaría seguro. Otra idea que también es popular sería torre HE1. Torre H1 jugamos también alfil por D5, torre por D5 y nos enrocamos. Con la misma idea de antes, ¿no? Si nos juegan F6, caballo por F6, peón por F6 y alfil por F6, que es realmente una posición bastante razonable, ¿no? La torre quizá está incluso mejor en G1, no lo sé, es parecido. Sí, entonces hasta ahí todo tranquilo, pero es que tiene una jugada más peligrosa, que es F6. Después de alfil B7 nos hacen F6. Jugamos peón por F6 y ahora nos hacen torre H1. Y claro, ahora ya enrocar no va a ser nada agradable. Enrocar nos va a meter en un lío tremendo porque ya va a estar abierto el rey. Entonces aquí jugamos alfil por D5, torre por D5,
Y muy importante, torre G8. Ya que no vamos a enrocar, hay que intentar incorporar esta torre a la defensa por G6. Este es un tipo de jugada realmente difícil y es un tipo de posición en el que hay que estar mentalizado para jugar esta posición. Si no te lo sabes bien, realmente, aunque tengas pieza de más, puedes acabar en una situación muy incómoda. Es peligroso para partidas rápidas si no te lo sabes muy bien también. Peón por F6, caballo por F6 es lo teórico, torre F5, caballo G4 es la secuencia forzada, alfil G5, no podemos capturar porque estamos clavados, no podemos capturar de torre por lo mismo. Y ahora nos están comiendo el caballo, hay que jugar caballo E5, alfil por E7, dama por E7, F4. Y aquí de nuevo vamos a devolver el material. Jugando dama E6 también existe caballo D3. También es normal, pero bueno, dama E6 obliga a dama E4. Y después de caballo D3 hay rey D2 o peón por D3. Ambas son pues muy parecidas. Hacemos dama por E4, torre por E4 y rey F8. Y estamos en un final igualado. Y ahí empezamos a ver por qué. Una de las razones por las que Shirov decía que esto del Velimirovich puede tender hacia tablas. Después de rey D2 es muy parecido porque claro, ahora nos están comiendo acá. Y hacemos caballo por E1. Nos hacen dama por A8, rey E7 y dama B7. Con igualdad. ¿Por qué? Bueno, porque claro, obviamente si nos comen acá, pues capturaríamos en F5 después de dar jaque. Y bueno, eso nos llevaría a ganar pieza. O a dar mate, no sé a dónde vaya el rey. También, ¿no? Entonces, esto ya obliga básicamente a repetir jugadas, ¿no? Esto es una partida entre Marcelino Sion y Zenón Franco en el año 1999. Y bueno, terminó en tablas por jaque perpetuo, ¿no? Las negras bajan, el blanco viene y tablas. Así. Y bueno, estas son dos ideas interesantes para enfrentar el peligroso ataque Velimirovich. Hay gente que se enroca corto, también se puede. El blanco tiene mucho ataque, el negro tiene defensa, pero a mí me gusta la idea de no enrocarme, ¿no? Me gusta la idea, en especial me ha gustado mucho la idea experimental de jugar alfil D7. Esta línea con alfil D7 va muy bien para partidas rápidas y hay que pulirla para, pues bueno, ver si es que es tan buena en partidas más lentas y si aguanta el análisis, ¿no? Pero bueno, en fin, que estas son las primeras ideas que quiero compartir con ustedes sobre el ataque de Velimirovich. Con el tiempo, si surgen algunas propuestas, algunas ideas más, las podemos revisar. Pero de momento con esto, para irlo jugando e ir incorporando la clásica al repertorio, a su repertorio y que lo vayan practicando en internet, va bastante bien. Bueno, pues por el momento ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto.